Primero vamos a hablar sobre este diagrama, después vamos a ir viendo cada uno de los parámetros para volver a repetir lo que voy a decir ahora. ¿Para qué sirven estos diagramas? O sea, estos diagramas nos dan la relación que existe entre los distintos gases que forman el aire y el vapor de agua. O sea, el aire está formado por oxígeno, anhídrido carbónico, etcétera, etcétera, y vapor de agua. Entonces, estos ábacos o este ábaco, estos diagramas, sirven para relacionar todo lo vinculado al aire con la humedad. Vamos a empezar, o sea, este diagrama es empírico. Vamos a empezar a describir cada una de estas rayitas, de estas curvas, de estas funciones. Estas que están horizontal acá, o sea que serían paralelo al eje de las X. Primero, en el eje de abajo se mide la temperatura del bulbo seco, la temperatura común que uno mide con un termómetro en el ambiente. Y en el diagrama y en el eje de las Y, uno mide lo que es la humedad específica. Entonces, empecemos con las horizontales paralelas al eje de las X. Esas horizontales paralelas al eje de las X son las curvas de humedad específica. ¿Qué nos mide la humedad específica? Pensemos en un cubito, que dentro de ese cubito, de medida 1 por 1 por 1, tenemos aire. Ese aire está formado por aire seco y aire húmedo. Está formado por gases y vapor de agua. La relación que existe entre el peso del vapor de agua en gramos y el peso de los gases en kilos es lo que se llama humedad específica. Ya que tenemos este cubito, decimos que si a ese cubito que tiene una cierta humedad le seguimos agregando vapor de agua, llega un momento en que no recibe más vapor de agua porque está saturado ese aire y se empieza a condensar o no recibe más, o sea, se condensa. Por más que le agreguemos humedad, no aumenta la cantidad de vapor. Ese estado es la humedad específica de saturación. Siguiendo con este cubito, tenemos aire en su interior, vapor de agua y gases. La relación que existe entre el peso del vapor de agua y el peso del vapor de agua cuando este cubito está saturado se llama humedad relativa. Bien, entonces, volvamos al principio. Las rayitas horizontales, o sea, las paralelas al eje X, las funciones y constante, nos representa la humedad específica y se mide sobre el eje de las Y, que está acá. ¿eh? O sea, 5, 10, 15, 20. Bien, pasemos a otro parámetro, humedad relativa, que la mencioné recién. La humedad relativa viene dada por estas curvas parecidas a las parábolas, donde la humedad relativa más baja está acá y la humedad relativa de saturación, o sea, cuando el ambiente está completamente saturado, está dado por esta curva que está acá, que se llama curva de saturación. Bien, humedad específica horizontal, humedad relativa, las curvas esta parecida a parábola. Temperatura ambiente o llamada temperatura del bulbo seco, ahora vamos a ver por qué, se mide con las funciones paralelas al eje de la humedad específica, al eje de las Y, digamos. O sea, son estas líneas verticales. Estas líneas verticales se mide la temperatura del bulbo seco o temperatura ambiente sobre el eje de acá abajo
O sea, más frío a la izquierda, más caliente hacia la derecha. Acá tenemos 45 grados, 20 grados, 0 grados. Eso es lo que llamamos temperatura ambiente o temperatura del bulbo húmedo. ¿Qué pasa ahora si envolvemos a un termómetro, el mismo que utilizamos para medir la temperatura ambiente, con un lienzo y a ese lienzo lo mojamos y empezamos a girar el termómetro a una velocidad constante que viene especificada por reglamento, ¿no? ¿Qué pasa? Si el ambiente no está saturado, la humedad que tiene ese lienzo se va a evaporar y va a pasar al ambiente. Como se evapora el agua que tiene el lienzo, al evaporarse, ¿no es cierto? Estamos hablando de una temperatura sensible y latente. La sensible es la que cambiaba la temperatura. Esa temperatura latente que utiliza ese agua para evaporarse, ¿la toma de dónde? La toma del lienzo. Por lo tanto, si la toma del lienzo, el lienzo va a bajar la temperatura, por lo tanto, el termómetro va a marcar menor temperatura. Repito, hacemos girar el termómetro mojado con un lienzo donde tiene el mercurio justamente, ¿no es cierto? Como si, o mejor dicho, en vez de como, si la humedad ambiente es menor a la de saturación, el agua del lienzo se va a evaporar. Al evaporarse, toma calor, por lo tanto, al tomar calor, lo que hace es disminuir la temperatura del termómetro. Por lo tanto, en general, la temperatura del bulbo húmedo es menor a la temperatura ambiente, a la temperatura del bulbo seco. ¿Cómo se mide la temperatura del bulbo húmedo? Con estas líneas inclinadas que tenemos acá. Estas líneas inclinadas que tenemos acá nos da la temperatura del bulbo húmedo. ¿Cuándo dijimos que la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura ambiente, o sea, la del bulbo seco? Cuando al girar el lienzo no se evapora. Entonces, al no evaporarse porque el ambiente está saturado, la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura ambiente. O sea que sobre la curva de saturación, que es cuando el ambiente está completamente saturado, la temperatura del bulbo húmedo, por ejemplo 20, que es la que nos daría esta línea de acá, coincide con este 20 de acá, que era la temperatura ambiente. O sea que... Bien, profe, pero, o Sí, sea, todos mis valores independientes de esta función son de temperatura y todos los dependientes son de la humedad. Pasa que tengo que relacionar varias temperaturas a varios tipos de humedad, es una cosa así, porque no termino de entender la gráfica. O sea, eh, yo cuando veo que, por termine... ejemplo, Sí, esa que habla decime. temperatura de bulbo húmedo es que como que aparece a partir de los 20 grados del bulbo seco. O sea, No, no, hay una no, no, relación no, entre, o no, no. no tiene que ver. Suponete hoy, ¿no es cierto? Hoy tengo el televisor prendido, 26,4 grados, ¿no es cierto? Bien. Entonces, 26,4 grados, estamos acá. Acá dice 25, acá dice 30, estamos acá, ¿correcto? Bien. Para poder Bárbaro. determinar ahora la temperatura del bulbo húmedo, que no tiene nada que ver con la temperatura ambiente, Ujú. hacemos girar ese termómetro, que hay un aparatito para hacerlo girar bajo ciertas normas, y determinamos una temperatura del bulbo húmedo que no tiene por qué coincidir con 26,5. A lo mejor la temperatura del bulbo húmedo, como hoy no hay 100% de humedad, es más baja. Suponemos que sea 20, ¿bien? Claro. Entonces, en Sí, base a sí, su función que obtenés en temperatura, de que dice bulbo seco, temperatura ambiente, lo tenés que revertir no sé si será la correcta palabra, pero en otra función, o en otro tipo de, ay, no me lo, sale la palabra. lo, lo que estoy haciendo yo al calcular la temperatura del bulbo húmedo, que por ejemplo hoy va a ser menor a 26,4 grados, es poder entrar a la tabla con dos variables y sacar las restantes. ¿Bien? Claro, claro, claro.
O sea, el cálculo de la temperatura del bulbo húmedo es un artilugio para poder entrar a la tabla. Entonces, suponete, como dijimos, que hoy la temperatura del bulbo húmedo es 20, porque no tenemos una humedad relativa del 100%. Tenemos una humedad relativa menor. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo hoy va a ser más baja que los 26 grados y pico que tenemos. Entonces, con esos dos valores que obtuvimos, ¿cómo hacemos? 20 es la temperatura del bulbo húmedo. Entramos acá, con esta curva, que es la temperatura de bulbo húmedo constante. ¿Bien? Entramos con 26, pico de grado, nos vamos hasta intersectar acá y decimos, bueno, con estos dos valores de hoy, para que me pongo los lentes, Claro, el, los el, gramos de el, agua pura por aire seco son el, como 2, una cosa así. el servicio meteorológico te va a decir que como entró acá con 26 y pico y con 20 de temperatura húmedo, se va a esta curva relativa y te va a decir, la humedad relativa hoy es el 50%. ¿Entendés? Claro, mucho mejor. Es, es, eso Entonces es lo que hace. son varios valores, sí, por eso, son como varias variables independientes que se relacionan entre sí y te dan un valor. Claro, a través de la curva. Lo vamos a ver ahora más adelante. Yo estoy haciendo un resumen Perfecto, para volver perfecto, después a perfecto. explicar uno por uno en el gráfico para que lo interpreten mejor. ¿Bien? Sí, pues un poco caótico, por eso. Sí, sí, ya sé que es caótico Mm. al principio, pero después una vez que lo entienden es fácil. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, sigo, cualquier duda me paran o al final la aclaramos. Entonces, humedad específica constante horizontal, temperatura ambiente constante vertical, temperatura del bulbo húmedo constante, esta línea inclinada, humedad relativa constante son las que se parecen a la parábola, y hay una variable más que es la entalpía. Entalpía es la cantidad de calor que tiene eh, el aire seco y el aire húmedo. O sea que entalpía es la suma del calor entregada en el aire seco y en el aire húmedo. Ya vamos a ver para qué sirve. Bien, dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Espero que me pase, está medio lento. Ahí pasó. Bueno, psicometría es la ciencia que estudia la propiedad física del aire atmosférico, mezcla del aire seco y vapor de agua. El aire seco tenemos nitrógeno, oxígeno y varios, hidrocarbónico, neón, argón. La humedad específica, como dijimos, que eran las líneas horizontales, es la relación entre el peso del vapor de agua en gramos y el peso del aire seco en kilos. Cuando el aire contiene el máximo de vapor se denomina humedad específica de saturación. O sea, cuando ese cubito está completamente saturado, tenemos la humedad específica de saturación. Humedad relativa es la relación porcentual de la cantidad de vapor de agua que contiene una masa de aire respecto a la que tendría esa masa saturada. O sea, si teníamos ese cubito y tenemos en el momento en que tenemos el cubito un peso de vapor de agua, después saturamos ese vasito, ese cubito y tenemos el peso del vapor de agua saturado, la humedad relativa es la relación que existía entre el vapor de agua que tiene hoy, por ejemplo, y el que tendría completamente saturado. Siguiente variable, temperatura del bulbo seco, temperatura del aire registrada con un termómetro ambiente, ¿no es cierto? Temperatura del bulbo húmedo, temperatura del aire registrada con un termómetro modificado recubierto de un lienzo mojado, sometido a una corriente de aire. Esto está normalizado, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, teníamos dos termómetros, el fijo de ambiente y este que está mojado en la punta, entonces se gira a una cierta velocidad y se determina la temperatura del bulbo húmedo, que va a ser igual a la temperatura del bulbo seco cuando el ambiente está completamente saturado. Y la entalpía es el contenido de calor total de la mezcla, que es suma de el calor entregado al aire seco más el calor entregado al vapor de agua. Vamos a empezar a ver una por una de estas variables. Línea vertical corresponde a la temperatura
del bulbo seco constante. O sea, estas líneas de trazo en color azul corresponden a las líneas de temperatura ambiente constante. Más frío a la izquierda, más caliente a la derecha. ¿Dónde se mide esa temperatura? Sobre el eje de las X que nos está dando la temperatura, o recuerden también que era igual medirlo sobre la línea de saturación. Temperatura del bulbo húmedo constante. Se medía por estas líneas azules ahora llenas completas. Estas son temperaturas del bulbo húmedo constante. Y se mide ¿dónde? Se mide sobre la curva de saturación. Recuerden ustedes que sobre la curva de saturación la temperatura del bulbo húmedo coincide con la temperatura ambiente. Línea de humedad específica constante. Específica porque estamos con un cubito de 1 por 1. Si estuviéramos estudiando la humedad de la habitación, sería humedad volumétrica o humedad total. Bien, humedad específica entonces son líneas horizontales paralelas al eje de las X y se toma el valor sobre el eje de las Y. ¿Me siguen viendo? Porque recién se me cruzó la compu. Hola. Sí, todo normal. Se Todo ve, normal. Se ve, profe. Bien, se ve, bien. Raúl. Bueno, humedad específica entonces son estas líneas paralelas al eje de las X. Humedad relativa. La humedad relativa, ¿dónde se mide? La escala está en la curva, o sea, sobre la misma curva tenemos indicada la humedad relativa. Recuerden que más bajo, acá tenemos 10 grados, por ejemplo, y esta es la curva de saturación del 100%. Punto de rocío. ¿Qué se le llama punto de rocío? Punto de rocío es el punto donde se produce una condensación y es donde coincide la temperatura del bulbo húmedo con la temperatura del bulbo seco. Supónganse el día de hoy. El día de hoy estamos, supónganse, a 25 grados y tenemos un ambiente, vamos a tomar esta primera línea, un ambiente con una humedad específica. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la humedad específica del ambiente? Bueno, entrando con la temperatura del bulbo seco, entrando con la temperatura del bulbo húmedo, y ahí sabemos la humedad específica que tenemos hoy en el ambiente. Entonces, supónganse que tenemos 26 grados, estamos acá. Como no le agregamos ni le sacamos humedad al ambiente, no estamos agregando aire exterior, caso que, por ejemplo, cuando uno hace un equipo de aire acondicionado, frío o calor, agrega humedad exterior. No le agregamos humedad exterior y enfriamos de alguna forma el ambiente. Entonces, como estamos con la humedad de hoy, nos vamos a ir moviendo por esta curva de 26 grados hasta ¿cuándo? Hasta esta curva, hasta esta temperatura, supónganse 15 grados si teníamos esta humedad hoy. Cuando lleguemos a 15 grados, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a condensar la humedad ambiente. O sea, se va a empezar a condensar en los vidrios, se va a empezar a condensar en las partes frías que tengamos. Si seguimos igual enfriando el ambiente más del punto de rocío, se va a seguir condensando humedad y al seguir condensando humedad nos vamos a mover por la curva de saturación y va a bajar la humedad específica, o sea, va a bajar la humedad del ambiente porque parte de esa agua se condensó porque llegó al punto de rocío. ¿Qué es importante esto? Es importante cuando uno estudia la condensación dentro de una pared. O sea, dentro de una pared no debemos llegar nunca al punto de rocío, porque si llegamos al punto de rocío dentro de la pared, porque ustedes recuerdan, dentro de una mampostería tenemos un flujo que pasa a través de la pared. Entonces, si
de una temperatura interior a una temperatura exterior, supónganse en invierno, más fría. Entonces, si dentro de la pared llegamos al punto de rocío, dentro de la pared se va a producir condensación. Al producirse condensación, los poros se van a llenar con agua y ustedes recuerden que a los poros que se llenan con agua pierden aproximadamente un 20 y pico % de capacidad aislante térmica, porque el aire y el agua tienen una relación de 20 y pico, no me acuerdo, creo que era 28 o 29 de relación. Entonces, esto también nos sirve para estudiar los puntos de rocío dentro de la mampostería. Sí, eso me pasa, por ejemplo, a mí en mi pieza, en la pared que da el ropero a la calle, el invierno empieza a chorrear agua, se forman hongos. Claro, y más si está al sur, porque tenés una pared fría. Claro. O No, la no, tenés, pero no está al sur, está no al está al oeste. sur. Bueno, pero estará fría, entonces a lo mejor le falta aislante térmico, entonces cuando le falta aislante térmico y afuera tenemos frío, se enfría toda la pared, ¿no es cierto? Y al enfriarse la pared se condensa el agua sobre la pared. ¿Correcto? Si tenés vidrio, se va a condensar primero seguro en el vidrio. Obviamente. Bien, entalpía son las mismas líneas que tenemos nosotros para la temperatura del bulbo húmedo, pero no se mide sobre la curva de saturación, sino se mide sobre unas líneas adicionales que tenemos puestas en el mismo diagrama ciclométrico. Bien, ahora vamos a mirar un poquito más esto. ¿Cómo entramos en el diagrama? En el diagrama entramos con dos variables. Las variables más comunes de determinar es temperatura del bulbo húmedo, perdón, acá, y temperatura del bulbo seco. Entonces, con la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, determinamos este punto del diagrama. Al determinar este punto del diagrama, sabemos qué humedad relativa tenemos nosotros en el ambiente. Sabemos que humedad específica o humedad absoluta depende si estamos estudiando el volumen total de la habitación o no. Sabemos también si mantiene la misma humedad del ambiente, a cuánta temperatura tenemos que enfriar para obtener el punto de rocío, para saber en qué punto, a qué temperatura la humedad ambiente va a empezar a condensarse en la superficie fría. Bueno, esta temperatura no la vamos a ver nosotros, pero si de este mismo punto nos manejamos por la línea de entalpía, o sea, no le estamos sacando ni quitando calor a la mezcla, entonces nos manejamos sobre esta línea, que es la entalpía de la mezcla. En correspondencia con la entalpía de la mezcla y la curva de saturación, obtenemos la temperatura de saturación adiabática. Adiabática porque no hay cambio de calor entregado. Pero eso no lo vemos. Bueno, este diagrama tenía que estar delante del otro. Anoche lo cambié y no sé por qué ahora se me cambió otra vez. Porque habré abierto el PowerPoint viejo. Este era el primer diagrama, que entrando con la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco, obteníamos el punto donde sacamos la humedad relativa del ambiente. Para obtener la temperatura del bulbo húmedo, o la buscamos sobre la curva de saturación o la buscamos acá abajo y subimos, que es lo mismo. El valor de acá y el valor de acá es el mismo. A lo mejor confunde un poco en subir por acá con la temperatura del bulbo húmedo, pero es solamente a los fines de buscar el valor de temperatura. Si no, lo buscamos en la curva de saturación, la línea de temperatura de bulbo húmedo constante, temperatura de bulbo seco, sacamos la humedad relativa. Bien. ¿Qué pasa si enfriamos
a humedad constante. O sea, nosotros tenemos una humedad de nuestro ambiente. ¿Cómo sabemos con la humedad? Bueno, entrando con la temperatura ambiente y la del bulbo húmedo. Determinamos la curva de saturación y sabemos con qué humedad tiene nuestro ambiente. ¿Qué pasa? Si enfriamos a humedad constante, vamos disminuyendo la temperatura, pero siempre con la misma humedad. Entonces vamos disminuyendo la temperatura hasta llegar al punto de rocío. Si llegamos al punto de rocío, empieza nuestra condensación. Si seguimos enfriando, estábamos en temperatura 0, llegamos a la temperatura de rocío. Si seguimos enfriando, por ejemplo, hasta una temperatura 1, seguimos condensando, o sea que el ambiente va perdiendo humedad. Si el ambiente va perdiendo humedad hasta la temperatura 1, obviamente la humedad específica o absoluta, si vemos en toda la habitación, vamos a tener una humedad específica menor con la que partimos porque le sacamos humedad al ambiente. Bien, ¿cuánta agua se condensó? Bueno, la diferencia de humedad específica por el volumen de la habitación. ¿Qué calor debemos haber entregado para llegar de una temperatura 0 a la temperatura 1? Se mide con la entalpía en la línea esta paralela. Desde H0 a H1 es la cantidad de calor que le debemos haber entregado, en frío obviamente, para llegar de la temperatura 0 a la temperatura 1. Bien. ¿Qué es lo que pasa también en un conducto de aire acondicionado en verano? Nosotros, en un equipo de enfriamiento de una habitación, de una casa, ¿no es cierto? Tomamos aire del interior, lo volvemos enfriado a la misma habitación, pero también para que el aire no esté viciado, tomamos aire exterior. Ese aire exterior que tomamos, supóngase que dentro del conducto viene una temperatura de 16 grados, 18 grados, y la temperatura exterior, a lo mejor en verano, la tenemos 28 grados, 29 grados. Ese aire que incorporamos se encuentra con un choque a una temperatura del aire que circula por el conducto de 10 o 12 grados menor, y parte de ese aire que tenía una cierta humedad, si llega a la temperatura de rocío, la humedad que viene, se va a producir condensaciones dentro del conducto de aire acondicionado. Que es la misma condensación que se produce en un equipo de aire acondicionado, que ustedes ven cuando prende el aire acondicionado, ustedes tienen que tener un desagüe del agua producto de la condensación, porque el aire con una cierta humedad llega al punto rocío, se condensa y es el agua que tira el equipo de aire acondicionado. ¿Qué pasó? Saben que cuando borré ayer, entonces borré el otro diagrama que faltaba, ¿o no? No, sí. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí se ve bien. Sí, profe. Ahí se ve bien. No sé, o me lo pasé o cuando apreté para cambiar pasaron dos. ¿Qué pasa cuando hacemos al revés? Tenemos una humedad constante y en vez de enfriar calentamos. Calentamos a humedad constante. Esto es más fácil calentar a humedad constante, por ejemplo, con un equipo de gas con tiro balanceado, porque no toma ningún tipo de aire del exterior. Entonces, si calentamos de una temperatura 0 a una temperatura 1, obviamente no se produce ningún tipo de condensación. Sí debemos entregar un delta H de entalpía para aumentar esta temperatura de T0 a T1, pero ¿qué es lo que pasa importante?
¿Cuánto es la humedad relativa 0 con respecto a la humedad relativa 1? ¿Cuál es mayor, la 1 o la 0? ¿Cuál es mayor, la 1 o la 0? ¿Respecto a humedad o a temperatura? No, estas son curvas de humedad relativa. Esta que está acá es la de saturación del 100%. Esta tiene un valor y esta tiene otro valor. A ver, dice humedad absoluta que están en el mismo punto. Pero relativamente supongo que la 1 es mayor. No, no. Esta es la del 100%. Bien. Sí. ¿Alguien está escuchando una radio o Yo, conversaciones no, en la... no, 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 yo están hablando de la cocina. Bien. No, déjalo mientras te explico. Hola. Bueno, salió, Sí, pero sí, no, gracias. no. Bien. Esta es la del 100%. Nosotros estábamos en este punto 0 con esta humedad relativa Phi0, digámosle. Le agregamos calor y llegamos a este nuevo punto. ¿Por qué le agregamos calor? Aumentamos la temperatura. Dentro de tu habitación vos estás, suponete, con esta temperatura 0, prendiste el tiro balanceado, aumentaste la temperatura de tu habitación, pero a una humedad constante porque no le agregaste humedad al ambiente, y llegaste a este nuevo punto, no está más acá, estás en este nuevo punto, porque tu habitación está más caliente ahora. Sí, Pero pero tu la humedad es la humedad, misma. la humedad es la misma, correcto, pero tu humedad relativa ahora es más chica. La humedad relativa aumenta de acá hacia la desaturación que es por 100. O sea, aunque no lo creas, la humedad relativa, al calentar vos la habitación, la humedad relativa bajó. Bien, al bajar la humedad relativa, tenés más posibilidad de que las cosas que tengas húmeda en tu habitación se sequen más rápido, porque la humedad relativa bajó. Eso es lo que utilizan en los Claro. secadores, por ejemplo. Perfecto, pero una duda. Cuando Sí, usted me habla de humedad relativa, ¿relativa a sí. qué? Y la humedad relativa es la relación que vos tenés en tu habitación, si tomás un cubito, y es la relación entre el vapor de agua que tenés ese cubito y el vapor de agua de ese cubito saturado. Esa es la humedad relativa. Claro, o sea, pero es la misma Al, humedad, al, pero al, como que en menor densidad por espacio. claro, es como si lo entendiera así. Al aumentar la temperatura, el aire se expandió, entonces necesita más vapor para tener una idea, es un tema matemático, ¿no? Pero para que tengas una idea, se expandió ese aire, entonces le da más posibilidad de tener más humedad. Entonces, si vos tenías una toalla mojada porque te terminaste de bañar y calentaste la temperatura de tu casa, esa toalla se va a secar más rápido que si no calentaba la habitación. ¿Correcto? Correcto, perfecto. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes salen con el auto a tomar unos tragos a la noche? Llegan, dejan el auto a las 7, 8 de la tarde, 9 de la, no, bueno, ahora salen a las 10, 12, 1. Había una temperatura en el ambiente. Durante la noche o parte de la noche, esa temperatura bajó. Al bajar la temperatura, el aire que ustedes tenían en ese momento puede haber llegado al curva de saturación. Cuando quieren subir al auto, tienen todos los vidrios completamente empañados con agua, con rocío, lo que llaman rocío o humedad. Bueno, se empañó porque al bajar la temperatura durante la noche, llegó la humedad que había en el ambiente al punto rocío y se condensó en la parte más fría. Bueno, el auto estaba con los vidrios fríos, se condensó. ¿Qué pasa cuando hay neblina? También lo mismo, o sea, el ambiente está completamente húmedo, no hay neblina, pero si durante la noche o durante la mañana, a la primera hora de la mañana, bajó mucho la temperatura, al bajar mucho la temperatura, el ambiente se saturó por completo y al estar saturado por completo aparece esa neblina en el ambiente porque el ambiente está completamente saturado. Bueno, esa es el diagramita que vi y ahí terminaría la clase. Cortita,
Escucho dudas, escucho preguntas. Si las tienen. Ojalá que las tengan, porque quiere decir que algo entendieron. Si no hacen preguntas, calculo porque entendieron poco. Ahí tenemos la curva. Si hacen preguntas, explicamos sobre esto. ¿Alguna duda? Cuando está que la barra de 40% de humedad relativa, esa que es la que es exponencial, la que está en el Esta de medio, acá, sí. claro. Cada barra de esas corresponden a un diferente porcentaje de humedad relativa, ¿no es cierto? Claro, acá tenemos 30, acá tenemos 40, si una intermedia sería 35. ¿Sí? Cada Pero sí, diagrama, también cada está, curva, sí, es como decime. que a medida que crece al 100%, como que se achican los espacios. ¿Eso es porque es una exponencial o tiene alguna relación? Porque veo que es el 90-80 están pegados, pero del 10 al 0 hay como el triple de distancia, o el Del 10 al cuádruple. 20 tiene una cierta distancia, bueno, porque la función de las curvas estas, que son calculadas empíricas, da así, es un diagrama que es así. Es como que al enfriarse, al estar más cerca de un punto frío, se achican las diferencias de curva de saturación. O sea, se saturaría más fácil, o sea, con pequeña variación de temperatura ya el aire se satura. O sea, para cambiar acá de una humedad suponete, del 10, fíjate, del 10 para cambiar de acá, del 35 de acá, para llegar al 20, a la humedad a la misma humedad específica, de 35 nos bajamos a cerca de 24. En cambio, si nos movemos acá, solamente de bajar de 1, 2, 3, 4, 1, de 3 grados a bajar a 1 grado, ya se condensó, porque ya está cerca de 90 a 100%. O sea, contra más frío hace, más se acercan las curvas de saturación. Eso uno lo observa acá por los diagramas. La expresión matemática estaría relacionada, no sé, con la humedad relativa, con la temperatura, con alguna fórmula que lo daría analizando la fórmula. Nosotros lo que podemos hacer con esto es hacer una observación en el diagrama, ¿correcto? Perfecto. Muchísimas gracias. Yo no tengo más dudas. Bueno, ¿alguien más que quiera? Profe, a mí no me quedó muy claro lo que sería que el ambiente esté saturado, o sea, ¿cuándo pasa eso, que se satura? ¿Cuándo se satura? O sea, cuando el ambiente no puede recibir más humedad. Esa humedad que tiene el ambiente, que no la puede recibir más, no se da por el solo hecho de que llueva, o sea, se da por la disminución de temperatura. Al disminuir la temperatura, como va aumentando la humedad relativa, llega a un punto en que al bajar la temperatura, de por sí solo el aire se satura. Es como si vos fuera comprimiendo el aire y llega un momento en que la poca humedad que tenés en el aire, al achicarse, digamos, por bajar la temperatura, queda el ambiente saturado. Ah, genial, genial. O sea, Gracias. es lo que podés pensar como para idea mental, ¿no es cierto?, de un proceso físico que es así. Sí, ahí lo entendí un poco mejor, la idea. Ujú. Obviamente cuando llueve, esa humedad pasa al ambiente también y tenemos 100% de humedad, ¿no? Pero no necesariamente por la lluvia tenemos 100% de humedad, se da por baja de temperatura. Pero está saturado cuando no puede absorber más humedad el ambiente y se condensa por cualquier parte fría que tenga, en el piso, en la pared, en los vidrios. Esos pisos fríos que están al sur, que son más fríos todavía, los días húmedos están completamente mojados. Espero haber sido un poco claro. Sí, profe, se entendió. Gracias. Bien. ¿Alguien más?
Hola. No, Sí, profe, estamos. por mí no. Bueno. Vamos a mostrar la cara. Bueno. Muy bien. Seguimos luego a las 15 con Estela, entonces.